Había una vez una selva donde vivía un elefante, gordo y gris. El elefante tenía una larga trompa, 2 orejas enormes, un rabo pequeño y 4 patas cortas. Era un elefante gris, con lunares morados, que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino de las hormigas para verlas pasar. Las hormigas por la mañana salían del hormiguero y a la tarde regresaban a él cargadas de cosas que encontraban aquí y allá. Las hormigas eran todas negras, tenían 2 ojos enormes, un par de antenas, 3 pares de patas y caminaban todas al mismo ritmo. Parecían todas iguales. Pero, tras observar y observar, una calurosa tarde de verano, el elefante descubrió a una hormiga negra con cintura de avispa que lo dejó pasmado. A partir de ese momento, el elefante solo acudía allí para ver aquella hormiga. El verano llegaba a su fin y el elefante se dio cuenta de que pronto dejaría de ver a la hormiga hasta pasado el invierno. Así que sin pensárselo 2 veces, se fue a su casa. Se puso un traje de cuadros, con chaqueta de botones, y se sentó al borde del camino a esperar a la hormiga para declararle su amor. El traje le quedaba un poco pequeño, pero no le importó porque estaba enamorado. La hormiga, que ya se había percatado de las miradas del elefante, aquella tarde regresó con una hoja en la que ponía una palabra: sígueme. Ni lento ni perezoso, el elefante la siguió. Y la hormiga caminaba, el elefante caminaba. Y camina que camina, llegaron a la puerta del hormiguero. Las hormigas entraron en el hormiguero una tras otra, y el elefante entró después. Os preguntaréis cómo. Pues primero la trompa y luego el resto del cuerpo. El elefante cayó en medio del hormiguero. Por suerte, las hormigas ya estaban en sus habitaciones y no aplastó a ninguna. Las puertas parecían todas iguales. El elefante miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda, miró hacia adelante, miró hacia atrás. Entonces vio que por debajo de una de aquellas puertas se metía una hoja a modo de felpudo en la que ponía una palabra: sígueme. Sin pensárselo 2 veces, el elefante abrió la puerta de la habitación. ¿Y sabéis lo que se encontró? Pues se encontró un largo camino con un horizonte al fondo rodeado de árboles. Y en medio del camino, una hormiga con una hoja en la que ponía: sígueme. Y el elefante la siguió. La hormiga caminaba. El elefante caminaba. De pronto, ¡zas!, un botón de la chaqueta salió volando. Ni lento ni perezoso, porque era el botón que le tapaba el ombligo, el elefante se puso a buscarlo. Miraba por todas partes, miraba por las ramas de los árboles, miraba por las piedras del suelo, miraba entre las hierbas y no lo encontró. Cansado de buscar y rebuscar, volvió a ver si veía la hormiga. De pronto, miró hacia adelante, miró hacia atrás, miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda y la hormiga no estaba. El elefante siguió caminando cabizbajo. Entonces su trompa tropezó con algo. Un costurero. Sin pensárselo 2 veces, el elefante abrió la tapa del costurero y pues vio hilos, agujas, un dedal, unas tijeras, y yendo hacia el fondo del costurero, un botón que en lugar de agujeros tenía una palabra escrita: sígueme. Sin pensárselo 2 veces, el elefante se metió en el costurero. Y os preguntaréis cómo. Pues primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Entró con cuidado de no enredarse con los hilos ni pincharse con las agujas. Y cuando llegó al fondo, ¿sabéis lo que se encontró? Pues se encontró un largo camino con un horizonte al fondo, rodeado de árboles de hilo, y una hormiga en mitad del camino con un botón en el que ponía: sígueme. Y el elefante la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba, y tanto caminar y caminar, al elefante le entró sed. Entonces se puso a buscar una fuente para echar un traguito de agua, pero el elefante no sabía que en los costureros no hay fuentes. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al encuentro de la hormiga. Miró hacia adelante, miró hacia atrás,
Miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda y la hormiga no estaba. El elefante, un poco triste, siguió caminando, mirando hacia lo alto. De pronto, colgado de la rama de un árbol, vio una botella. Como tenía mucha sed, ni lento ni perezoso, corrió hacia ella, le fue a pegar un trago, y ¿sabéis lo que vio dentro de la botella? Pues vio a una hormiga negra, con un traje de baño amarillo, con unas gafas de bucear, un gorro y 3 pares de aletas, y un cartel que decía: «Sígueme». El elefante se metió dentro de la botella. Pensaréis cómo, pues primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y siguieron nadando. La hormiga nadaba y el elefante nadaba. De vez en cuando sacaba la trompa un poco para respirar. El elefante nunca había estado en el fondo de una botella y se empezó a despistar con las cosas que por allí flotaban. Vio un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana. De pronto se dio cuenta de que se había despistado y miró hacia la derecha, miró hacia la izquierda, miró hacia adelante, miró hacia detrás y la hormiga no estaba. Un poco apesadumbrado, buceó hasta el fondo de la botella, se sentó en una piedra y en ese preciso instante, flotando, llegó una caracola. El elefante la cogió, se la acercó a la oreja y ¿sabéis lo que oyó? No oyó el sonido del mar, no. Oyó una voz que le decía: «¡Sígueme!». Ni lento ni perezoso, el elefante se metió dentro de la caracola. Y esta vez ya sabéis cómo, ¿verdad? Efectivamente, primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y desde aquel día, en una caracola que está en el fondo de una botella, que está dentro de un costurero, que está en la habitación de una hormiga, que está dentro de un hormiguero en el medio de la selva, un elefante y una hormiga viven una historia de amor, con cintura de avispa y lunares morados, que no tiene nada de raro. Un besito.